platicar sobre lo que estamos haciendo respecto a la infraestructura de telecomunicaciones y la eficiencia energética en esos dos grandes rubros, ¿no? Y todo lo que hay alrededor, tanto a nivel nacional como a nivel global. Entonces, la primera pregunta que por ahí estuvimos platicando, será en el servidor, fue ¿qué influye más en la eficiencia energética? ¿Simplemente el equipo de tecnología de la información, todo lo que sea, o la infraestructura electromecánica? Esa sería el primer tema como pregunta. Entonces, sí, el enfoque, más que otra cosa, últimamente siempre, en cualquier ponencia, en cualquier curso, se está derivando el tema de la eficiencia energética normalmente al tema electromecánico, al tema del clima. Y la pregunta es abrir un poco más. Es decir, ¿cómo es la visión global de la eficiencia en términos de kilovatios hora año en un centro de datos? Bueno, yo creo que en principio sí influye más el tema de los sistemas electromecánicos que se usan en el data center, porque yo creo que ahí es donde se apunta más la eficiencia energética. TI, como tal, está haciendo lo suyo, está trabajando en estrategias como la virtualización, la consolidación y avanzando tecnológicamente estos equipos de tal manera que son más potentes y menos funcionales. Hoy por hoy, en mi opinión, sigue siendo los sistemas electromecánicos, sobre todo en data centers, el que más influye en la eficiencia energética. Tengo una opinión. Yo creo que la pregunta la podríamos complementar. Los centros de datos de colocación o de hosting, de hospedaje, ellos pueden hacer muy poco en la parte de los servidores de los clientes. En la parte de electromecánica sí, ahí nos apuramos para implementar pasillos fríos, pasillos calientes, free cooling, etc. Pero en la parte de IT no. ¿Por qué? Porque son de clientes. Pero en un data center propio podemos hacer mucho en las dos. En la parte de IT, consolidar, y la parte de climatización, pues simplemente al bajar la energía en la parte de IT se va a reducir la energía en la parte de climatización, prácticamente uno a uno. Entonces, en la parte de data centers propios, creo que sí influyen los dos. En la parte de colocación es más que nada la parte de climatización. Okay. Yo difiero un poquito de lo que comentaba ahí. Yo creo que definitivamente la parte de las tecnologías de información están a desarrollar el potencial de toda la parte de infraestructura. O sea, para conocer toda la parte de informática y aplicaciones, de ahí se deriva qué es lo que requiere yo como infraestructura. Entonces sería el complemento de lo que comenta, pues sería la parte contraria, ¿no? Necesito conocer cuáles son mis aplicaciones de infraestructura, de aplicaciones de TI, para poder estructurar todos mis recursos, de tal forma que nos permita tener una eficiencia energética. Desde mi punto de vista, yo creo que la TI es la que está marcando las pautas para los cambios en los data centers, debido a la densidad que llevan los equipos, debido a las necesidades que se están teniendo. Y en base a eso, provoca cambios dentro del centro de datos. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? Roberto. Pienso que hay una mezcla de sentimientos encontrados con la gente que opera el centro de datos y quienes construimos o diseñamos un recinto de este tipo. Y es que aquellos que diseñamos y construimos estamos muy cerca de los fabricantes de TI y muy cerca de los fabricantes de infraestructura, clima, UPS, todo esto, ¿no? Y tenemos una información muy corta, muy cercana de lo que están haciendo y de cómo se está afectando a nivel global esa necesidad de darle un ambiente adecuado a los equipos de TI. ¿Qué sucede? Sobre todo en México, yo pienso que debemos hablar mucho de México. En México los ingenieros que operan los centros de datos, su principal concepto es la disponibilidad. O sea, el que siempre esté arriba el sistema, los sistemas, lo cual es entendible, o sea, no hay más. Y cuando empezamos a platicar todo lo que se está desarrollando a nivel de TI o a nivel de infraestructura, son muy reticentes a subir un grado la temperatura de su sala. Entonces,
definitivamente sí pienso que es el equipo de TI el que está marcando una pauta, siendo más eficiente y cómo tendría que responder la infraestructura de una forma flexible. Me refiero, tengo el edificio, tengo el lugar, pero necesito responder de algún modo flexiblemente, rápidamente, en cortito. ¿Estarás de acuerdo que, tocando el tema de la pregunta que es eficiencia energética, si partimos de que la parte de la tecnología de información es la que te va a llevar a determinar qué infraestructura y qué eficiencia vas a tener, o a determinar qué equipamiento vas a tener para soportar esa infraestructura de TI? Y esto te va a llevar de la mano para hacerlo sustentable en función de la parte de tecnología que los fabricantes están ofreciendo. De alguna forma, si nosotros tenemos cierta aplicación de TI, nos va a demandar cierta infraestructura especializada o no especializada, lo cual nos va a dar la eficiencia o la sustentabilidad que se requiera para hacer más, o tener un deseo tornable hacia la empresa. Y una visión, desde el punto de vista europeo, está claro que la visión que decía Roberto de la disponibilidad como aspecto número uno, eso es una máxima, eso es así. Todos los ingenieros, todos los operadores del sistema, eso es el número uno. Y hay veces que incluso determinados propietarios dicen, bueno, la eficiencia energética no está en el segundo término, ni en el tercero, en el cuarto, está en el quinto, sexto, séptimo. Primero disponibilidad, el segundo disponibilidad, el tercero disponibilidad. Está claro. A partir de ahí, bueno, pues esto es generalizado, no, ninguna parte del mundo se salva de este punto. Pero sí es cierto que hay un dicho que se está utilizando bastante a nivel global, que es el centro de datos más eficiente que existe, es aquel que no se construye. Por lo tanto, el aprovechamiento del sistema hasta sus últimas consecuencias es aquello que nos permite llegar a esa eficiencia. Por eso la pregunta de qué parte TI y qué parte infraestructura. Infraestructura es evidente. Hay muchísimo que trabajar sobre el campo sobre todo de clima, porque hoy en día los sistemas eléctricos, sus niveles de rendimiento, incluso a bajo estado de carga, ya son bastante aceptables. Estamos hablando de unas pequeñas décimas, nada más, perdón, centésimas, nada más. Entonces, bueno, pues efectivamente la parte gorda de infraestructura está en el clima. Y de ahí que siempre terminemos hablando de clima, de los pasillos y de las consignas, y de los límites de ANSA, todo el tema nuevo. Claro, por la parte IT hay, que luego creo que alguna otra pregunta entra por ahí, la parte IT es muy importante, ¿no? Porque hoy en día la tendencia internacional es, sobre todo a los fabricantes, de hecho hay un par de proyectos a nivel europeo, uno que se llama el Prime Energy, cuyo objetivo es la concienciación, es una especie de evangelización a los usuarios para la compra eficiente de componentes. O sea, estamos hablando de la compra de la parte IT, cómo comprar de forma eficiente, cómo utilizar de forma eficiente, cómo estar en niveles de carga grandes. Y por otra parte, importantísimo, desde el punto de vista del fabricante, del servidor, toda esa presión que hay sobre ese fabricante para conseguir cuanto antes una buena gestión de la energía, el power management del sistema. Es decir, esa rémora que tenemos todos, que es el hecho de que un equipo que no hace nada consuma el 70% de lo que consume si hiciese todo. Entonces eso está arrastrando pues ese desgaste, ese lanzado de kilovatios hora por la ventana. Y bueno, ¿qué pasa? Que en esa parte hay un paquete muy grande. En la parte clima hay un paquete pequeño porque es proporcional al anterior. Lo que no quita que efectivamente cuando tienes un hosting, pues mira, esto es lo mío y soy tu cliente y eso es lo mío y ya está. No me lo vas a compartir con otro, que sería lo ideal, porque compartiendo con otra aplicación hay sitio suficiente, como en la Ciudad de México para los coches, es una autopista muy grande de 18 carriles y dicen, no, pero es para mí solo esta autopista. Eso es lo que ha arrastrado. Y esa es cultura, ¿no? Sí. Sí partimos de que es la disponibilidad el tema más relevante para ti, como la integridad de la información que está guardando. Si yo requiero tener disponibilidad y tener una alta integridad de mis datos, prefiero trabajar solo y no mezclarlo con lo que Roberto vaya a tener. De ahí que tenemos procesadores, sistemas de almacenamiento subutilizados, que comentabas. Eso es lo mío, yo quiero tener el control de lo mío, aunque lo tenga subutilizado. A pesar de ser
a pesar de ser un negocio, y que sí conocemos las aplicaciones. Las aplicaciones para todos los clientes que manejamos son exactamente las mismas, sabemos cómo trabajan, pero sí hay clientes que definitivamente deciden tener su propia infraestructura. Y es como decir, oye, necesito un procesamiento para tantas instrucciones por segundo, pero ponle el doble por si llegamos a crecer más un 30%, es el factor pánico. Y de ahí que tenemos ese tema de creo que es cultural. Sí, resumiendo, yo creo que en la parte, yo veo dos umbrales, ¿no? Lo que tú comentabas, en cómo se ve, cómo vemos nosotros que nos dedicamos a diseñar y a construir, y cómo sería el concepto en la parte de operación. ¿Sí? Son dos umbrales en donde son fronteras muy fácil de cruzar y donde poder determinar qué es más importante para una eficiencia energética. Si es la parte de infraestructura o es la parte de aplicaciones. Entonces, desde los puntos de vista, para nosotros que estamos diseñando, que estamos con los fabricantes, pues estamos viendo que para poder poner infraestructura necesitamos saber qué es lo que vamos a soportar. Por eso son umbrales difíciles de entender en ocasiones, pero al final del día lo que manda aquí es la disponibilidad de operación de capacidad. Sí.